Había un hombre que llevaba 11 años comiendo solo al borde de ese camino, sin saber que el día en que alguien por fin lo mirara a los ojos, también sería el día en que su vida podría terminar. Porque Tomás Herrera no era solo un jornalero invisible en los cafetales de Coatepec, era el único hombre en toda la hacienda que sabía la verdad sobre la muerte del patrón. Y esa verdad nunca debió haber sobrevivido 11 años en silencio. Pero una mañana, cuando el sol apenas comenzaba a levantar la neblina sobre los cafetales, una hacendada viuda detuvo su caballo justo frente a él. Lo miró como nadie lo había mirado en toda su vida y dijo unas palabras que no solo lo obligaron a hablar, sino que también firmaron el destino de los dos, porque en estas tierras hay secretos que no se entierran, se pagan. Quédese hasta el final, porque esta no es solo una historia de un hombre que decidió hablar, sino de lo que ocurre cuando la verdad aparece en el peor momento posible. Suscríbete a Cuentos del Viejo Campo y activa la campana. Esta historia te va a llegar a un lugar que no esperabas. Dime, ¿alguna vez guardaste algo tanto tiempo que ya no sabías si te protegía o te estaba destruyendo? Y antes de continuar, cuéntame en los comentarios desde qué rincón del mundo estás escuchando esta historia. Tomás Herrera había llegado a los cafetales de Coatepec en el año de 1929, cuando tenía 17 años y los huesos todavía flacos de niño. Llegó a pie desde Xico, con los guaraches rotos y una cobija doblada sobre el hombro, siguiendo a un grupo de jornaleros que iban a la cosecha del café. No conocía a ninguno. No importaba. Conocerlos no iba a darle de comer. En aquellos años, el trabajo en los cafetales era duro, pero constante. Las haciendas de la región necesitaban brazos desde octubre hasta febrero para la corta del grano, y un joven sin apellido podía sobrevivir si era trabajador, y no hacía preguntas. Tomás era las dos cosas. Trabajaba desde antes que amaneciera hasta que la oscuridad le impedía ver los racimos, y en su vida había hecho una pregunta innecesaria. Las preguntas, había aprendido también desde chamaco, cuestan más que las respuestas. Así fue pasando de cosecha en cosecha, de hacienda en hacienda, hasta que en el año de 1933 llegó a la hacienda San Gabriel de los Cafetales, propiedad entonces de don Rodrigo Vargas de León, hombre de apellido pesado y manos limpias, que administraba sus tierras con la distancia propia de quien heredó sin nunca haber jalado un costal. No era malo don Rodrigo. Era simplemente de esa clase de hombres que no saben que los jornaleros tienen nombre hasta que necesitan algo de ellos. Pero la hacienda era buena. El mayordomo de entonces, un hombre llamado don Cipriano Rueda, era justo en el trato y honrado en la raya. Los otros mozos eran gente tranquila. Los cafetales eran densos y bien cuidados, con esa sombra húmeda que hace al grano de Coatepec distinto a cualquier otro grano del mundo. Tomás se quedó, y se fue quedando. 1 año, 2, 5. Aprendió cada vuelta del camino, cada nombre de cada parcela, cada olor distinto que el viento traía según la dirección y la estación. Aprendió a distinguir cuándo iba a llover con 6 horas de anticipación por el comportamiento de las chachalacas en el monte. Aprendió dónde nacía el manantial que alimentaba la toma de agua del casco, y por qué la milpa del lado norte siempre daba mazorca más pequeña. Era de esa clase de hombres que aprenden el mundo sin que nadie les enseñe, porque la tierra les habla si uno se calla lo suficiente para escucharla. Era también de esa clase de hombres que no son vistos, no porque fueran invisibles de verdad, sino porque la gente con nombre y con tierra tiene una manera particular de no ver a los que trabajan para ellos. Los ven cuando los necesitan y los dejan de ver cuando terminan de necesitarlos, como si fueran parte del paisaje, como los magueyes al borde del camino o las piedras del río que uno cruza de memoria sin mirar. Tomás lo sabía, lo había sabido siempre, y en algún momento, entre sus 25 y sus 30 años, dejó de esperar que eso cambiara. Fue en la primavera del año de 1938 cuando ocurrió lo que ocurrió.
Tomás tenía entonces 26 años, llevaba 5 en la hacienda y era ya uno de los jornaleros más antiguos, aunque eso no le daba ningún privilegio más que el de conocer el trabajo mejor que los recién llegados. Era temporada baja, el periodo entre la cosecha de café y el inicio de la siembra del maíz, cuando la hacienda entraba en ese ritmo lento y quieto que huele a tierra mojada y a hojas en descomposición. Don Rodrigo Vargas de León había traído a su hijo Julián de regreso a la hacienda ese año. Julián tenía entonces 22 años y había pasado los últimos 3 en la Ciudad de México, en una escuela de negocios que su padre había pagado con la esperanza de que el muchacho aprendiera a administrar lo que iba a heredar. Lo que Julián había aprendido, en cambio, era a gastar y a querer más de lo que tenía y a no esperar. Tomás lo conoció a los 3 días de que Julián llegó, cuando el hijo del patrón pasó a caballo junto al grupo de mozos que estaban limpiando una acequia y no dijo buenas tardes ni levantó la mano en saludo. Solo pasó, como si limpiando la acequia hubieran estado los postes del cercado. Notó también en esos primeros días que Julián y su padre no se llevaban bien. Uno se da cuenta de esas cosas cuando trabaja adentro de una propiedad. Los silencios en la mesa del mediodía, las voces que suben pasada la medianoche en el cuarto del patrón, la manera en que el mayordomo don Cipriano apretaba la mandíbula cuando Julián le daba una orden que contradecía la del padre. Cosas pequeñas, pero reales. Nadie supo nunca, o nadie quiso saber, qué era exactamente lo que Julián quería de su padre que don Rodrigo no le estaba dando. Años después, Tomás lo entendería. Pero en esa primavera del 38, solo veía los síntomas, no la enfermedad. El día que cambió todo fue un martes de mayo. Tomás estaba solo en el potrero del norte, arreglando un tramo de cerca que el ganado había roto la semana anterior. Era pasada la tarde, casi las 5, cuando el sol ya afloja, pero todavía calienta las piedras. Escuchó los caballos antes de verlos. 2 caballos. Los distinguió por el paso. Uno era el alazán de don Rodrigo, que tenía el casco delantero derecho ligeramente torcido hacia afuera y producía un sonido asimétrico sobre la tierra firme. El otro era el zaino de Julián. No les prestó atención. Siguió poniendo el alambre de púas en su lugar. Los patrones salían a cabalgar por los potreros todas las tardes y a él no le correspondía mirar. Pero los caballos se detuvieron del otro lado del matorral de huizaches que bordeaba el potrero. Y las voces subieron. Tomás no quiso escuchar, pero tampoco podía moverse sin que lo vieran, y moverse en ese momento hubiera sido peor. Así que se quedó quieto detrás de los huizaches y escuchó lo que no debía escuchar. No escuchó todo. Las palabras del hijo llegaban claras, cargadas con esa rabia de hombre joven que quiere lo que no le han dado todavía. Las del padre llegaban más bajas, más firmes, con ese tono de alguien que ha tomado ya una decisión y no la va a cambiar. Lo que sí escuchó completo fue la última frase de don Rodrigo antes de que el alazán retomara el paso. No firmo nada a tu nombre mientras esté vivo, Julián. Y si sigues con eso de las deudas en la ciudad, cambio el testamento antes de que acabe el mes. Eso fue todo. Los caballos se alejaron. El sol siguió bajando. Las chachalacas del monte retomaron su escándalo. Tomás terminó de poner el alambre y no dijo nada. 3 semanas después, don Rodrigo Vargas de León murió en un accidente de caballo en el camino del arroyo. El alazán, dijeron, se espantó con una culebra y tiró al patrón contra las piedras del bordillo. Un accidente desgraciado. Esas cosas pasan. Tomás vio los cascos del caballo esa tarde, cuando trajeron al alazán de vuelta a la hacienda. Vio el corte en la pata delantera derecha, limpio y recto, del tipo que deja una navaja bien afilada, no las piedras del camino. Vio cómo el mozo que traía el caballo evitaba mirarlo a los ojos. No dijo nada, porque Tomás Herrera sabía desde siempre que la gente como él no le cree a la gente como él,
y que acusara a un hijo de matar a su padre sin más prueba que un corte en la pata de un caballo y unas palabras escuchadas detrás de los huizaches no era acusación, era sentencia de muerte para el que acusaba. Así que guardó silencio, guardó el secreto dentro del pecho como se guarda una brasa apagada, sin peso, sin calor, pero siempre ahí, siempre amenazando con volverse a encender si alguien soplara en el momento equivocado. Julián heredó la hacienda. Se fue a la ciudad. Contrató un administrador. La hacienda siguió funcionando porque los cafetales de Coatepec funcionan solos si uno no los destruye, y Julián era demasiado negligente para destruirlos activamente. Isabel Vargas de León, la viuda de don Rodrigo, se quedó en el casco principal. Nadie le preguntó si quería quedarse o irse. Simplemente Julián heredó el nombre legal y ella quedó en los márgenes, en esa zona gris en que quedan las viudas de hombres que mueren sin haber arreglado del todo los papeles. Tomás la vio por primera vez 2 semanas después del entierro, cuando ella salió al corredor del casco con un delantal puesto y las manos llenas de tierra de las macetas, y habló con el mayordomo nuevo que Julián había mandado traer de Jalapa. La habló parejo, sin levantar la voz, con esa clase de firmeza tranquila que tienen las personas que saben exactamente de qué están hablando y no tienen miedo de que lo sepan. El mayordomo nuevo la escuchó. Luego hizo lo que ella decía. Tomás lo notó, lo archivó, siguió trabajando. Los años pasaron de la manera en que pasan los años cuando uno no tiene nada que esperar de ellos, rápido en la memoria y lento en el cuerpo. Tomás fue envejeciendo en los cafetales con la misma constancia con que las raíces de los árboles de sombra van abriendo las piedras, sin dramatismo, sin que nadie lo vea, pero siempre avanzando. Para el año de 1944, cuando esta historia comienza de verdad, Tomás Herrera tenía 32 años y el cuerpo de un hombre de 40. Las manos callosas hasta la muñeca, los nudillos siempre con alguna cortada reciente, la piel del cuello y los antebrazos curtida al tono del cuero viejo por 11 años de sol veracruzano. Era flaco, con esa flaqueza de hombre que gasta todo lo que come en trabajo, y caminaba con la espalda ligeramente inclinada hacia adelante, como alguien que lleva algo pesado que nadie más puede ver. Comía solo, siempre en el mismo bordillo del camino de terracería frente a las milpas del sur. Era su manera de tomarse un descanso sin alejarse demasiado del trabajo. O eso se decía a sí mismo. La verdad más honda era que ese bordillo era el único lugar en el mundo donde nadie le pedía nada, ni le debía nada, ni esperaba nada de él. Y en ese equilibrio perfecto de nada había encontrado algo que se parecía a la paz. Hasta que llegó marzo del 44, y con él la mujer en el caballo bayo. Lo que ella dijo fue un lunes. Tomás lo recordaría siempre como lunes porque los lunes en la hacienda olían diferente, a detergente de ropa desde el lavadero donde las muchachas del casco lavaban la semana anterior, y a copal quemado desde la capilla pequeña donde la señora Isabel tenía la costumbre de prender una vela al inicio de cada semana. Eran poco más de las 11 de la mañana. Tomás había terminado el primer turno de riego y se había sentado en el bordillo con su taco de frijoles negros con chile de árbol envuelto en papel de estraza como todos los días. El camino estaba seco y la tierra roja levantaba una polvareda fina con cada golpe de brisa. Los cafetales del lado poniente brillaban con la humedad del riego y el olor del grano en flor, esa mezcla de jazmín y tierra húmeda que los de Coatepec conocen desde niños, pero que no deja de golpear si uno lo recibe con el pecho abierto. Escuchó el caballo antes de verlo como siempre. Un bayo de paso tranquilo, bien acostumbrado al camino de terracería. Levantó la vista de manera mecánica para dejar pasar, y vio que quien venía era la señora Isabel Vargas de León en persona, con el sombrero de paja de ala ancha que usaba para los recorridos de mañana y las manos firmes en las riendas. Tomás bajó la vista de vuelta al taco.
No era su costumbre mirar a los patrones a los ojos cuando no era necesario. Era una regla de supervivencia que había aprendido mucho antes de tener palabras para nombrarla. El caballo se detuvo. Tomás no levantó la vista de inmediato. Pensó que el bayo se había parado a olisquear algo en la orilla del camino. Los caballos hacen eso. Pero el caballo no retomó el paso. Siguió quieto, y entonces la voz de la señora llegó desde arriba, directa y sin preámbulo. «¿Cuántos años lleva usted en esta hacienda?» Tomás levantó la vista despacio. La señora lo miraba desde el caballo con esa expresión de persona que pregunta porque quiere saber, no porque esté haciendo conversación, los ojos oscuros y directos bajo el ala del sombrero, las manos todavía en las riendas pero relajadas. Él tardó un momento en responder. No estaba acostumbrado a que le preguntaran nada. 11 años, señora. Ella asintió. Hubo un silencio de 3 o 4 segundos en el que Tomás no supo qué hacer con las manos ni a dónde mirar. Luego, la señora Isabel dijo lo que dijo. Las palabras que ningún patrón le había dicho en toda su vida. «Gracias por cuidar bien esta tierra». Eso fue todo. El bayo retomó el paso. El polvo del camino se asentó despacio detrás de los cascos. El olor del café en flor siguió igual. Pero Tomás se quedó sentado en el bordillo con el taco a medio comer y algo extraño y molesto instalado en el centro del pecho. Tardó un rato en reconocer lo que era. Era la sensación de haber sido visto. No lo buscó, no cambió nada de lo que hacía. Siguió llegando al bordillo a las 11 cada mañana con su taco envuelto en papel de estraza y siguió comiendo mirando las milpas. Pero ahora, cuando escuchaba el paso del bayo en el camino de terracería, algo en él se acomodaba diferente, como cuando uno lleva tiempo cargando algo en un ángulo incómodo y de pronto lo acomoda en el hombro bueno sin haberse dado cuenta de que lo iba a mover. Ella pasó el miércoles siguiente, no se detuvo, pero lo saludó con un movimiento de cabeza desde el caballo. Leve, sin palabras. Él levantó la mano en respuesta, también leve, sin palabras. El viernes de esa misma semana pasó y se detuvo brevemente. Terminó el riego del potrero norte. Sí, señora, ayer a mediodía. ¿Cómo está la toma del lado del arroyo? Tiene una fisura pequeña en el concreto. No es urgente, pero hay que repararla antes de temporada de lluvias. La señora lo miró un momento, no con la mirada de quien registra información técnica, sino con la de quien está registrando a la persona que la da. Le digo al mayordomo que la anote. Como guste, señora. El bayo siguió. Tomás terminó su taco. Pero esa noche, en el cuartito de adobe donde dormía desde hacía 11 años, tardó más de lo normal en dormirse. No pensó en nada en particular. Solo miró el techo de vigas y escuchó los tecolotes en el sabino grande hasta que el cansancio lo venció. Fue doña Carmen Salas quien primero lo notó. Doña Carmen era la encargada de la cocina del casco y llevaba en la hacienda más años que cualquiera. Era una mujer de casi 60 años, con el cuerpo macizo y sólido de quien ha cargado cosas pesadas toda su vida, el cabello completamente blanco recogido en un chongo bajo y una manera de moverse por la cocina que daba la impresión de que la cocina giraba alrededor de ella y no al revés. Tenía autoridad sobre todo lo que ocurría dentro del casco sin que nadie le hubiera dado ese título oficialmente. Simplemente así era. Tenía también una manera particular de saber cosas que nadie le contaba. Fue una tarde de esa misma semana cuando Tomás pasó por la cocina a dejar los costales de chile ancho que había traído del pueblo, y doña Carmen, sin levantar la vista del mole que estaba revolviendo, dijo: «La patrona preguntó por usted hoy». Tomás depositó los costales sin apresurarse. «¿Por mí?», le preguntó al mayordomo cómo se llamaba el jornalero del Bordillo del Sur. Tomás no respondió. Doña Carmen siguió revolviendo el mole con esa calma de persona que no necesita respuesta para saber lo que está pasando. «Lleva 11 años aquí y nunca había preguntado nadie cómo se llama usted», dijo.
Tampoco me lo habían preguntado a mí, doña Carmen. La vieja lo miró entonces. Una mirada rápida y directa, de las suyas. No, pero ahora sí. Y siguió revolviendo el mole como si la conversación hubiera concluido. La costumbre de la señora Isabel era cenar a las 7 en el corredor del casco cuando el tiempo lo permitía. Cenaba sola, con un libro abierto que a veces leía y a veces dejaba cerrado sobre la mesa sin abrirlo. Era una soledad que Tomás había observado de lejos, desde el patio, sin pensar en ella más de lo que pensaba en el color del cielo. Pero una tarde de mediados de abril, cuando Tomás estaba reparando el portón del granero viejo que quedaba pegado al corredor, la señora Isabel levantó la vista del libro y lo llamó. No como se llama a un mozo, con el tono de quien llama a alguien cuya opinión quiere. Oiga, ¿usted sabe algo de la cepa de café del lote 14? El mayordomo dice que viene bajando la producción desde el año pasado. Tomás soltó el martillo y se limpió las manos en el pantalón. Se acercó al corredor sin subir los escalones. Habló desde abajo, con el sombrero en la mano. La cepa del 14 está envejecida, señora. Tiene más de 30 años. Necesita renovación. Hay que tumbar un tercio de las matas este año, otro tercio el siguiente y el último al año próximo, para no perder producción de golpe. La señora lo miró con esa expresión de persona que acaba de escuchar algo que le confirma lo que ya sospechaba. ¿Eso lo aprendió en algún lado? No, señora. Lo aprendí aquí. Uno ve las plantas suficientes años, empieza a entender lo que están diciendo. Hubo un silencio. La señora cerró el libro sobre la mesa. «Suba», dijo. Tomás no se movió de inmediato. Era la primera vez en 11 años que alguien le decía eso en ese corredor. Subir los escalones del corredor del casco era pasar a un lado del mundo que no era el suyo. «Suba», repitió ella, sin impaciencia, con la sencillez de alguien que hace una invitación y no una orden. «Cuénteme del lote 14, y del 11 también, porque el 11 me tiene preocupada desde que llegó el frío de enero». Tomás subió los escalones. Se sentó en la silla que ella señaló, con el sombrero en las rodillas y la espalda derecha, de la manera en que los hombres se sientan cuando están en un lugar que no es el suyo y no quieren tomar más espacio del que se les ha dado. Y habló de los cafetales como hablaba de todo, despacio, con palabras precisas, sin adorno. Habló del lote 11 y del lote 14. Habló de la plaga de roya que había visto venir desde el año anterior en las plantas del lado norte y de la manera de controlarla antes de que se extendiera. Habló del manantial y de la acequia y del sistema de riego que necesitaba ser repensado si la producción iba a seguir siendo lo que era. La señora escuchó sin interrumpir, con esa clase de atención que se vuelve física, el cuerpo ligeramente inclinado hacia adelante, los ojos fijos en el hablante, la mano quieta sobre el libro cerrado. Cuando Tomás terminó, hubo un silencio largo. Afuera los grillos habían empezado su función de noche. El olor del café tostado llegaba desde la beneficiadora cerrada y mezclaba con el de las bugambilias que cubrían la pared del corredor. «¿Por qué nunca le dijo nada de esto al mayordomo?», preguntó ella. Tomás consideró la respuesta. «La verdad era sencilla, porque el mayordomo no me preguntó, señora». La señora Isabel lo miró durante un momento. Luego hizo algo que él no esperaba. Sonrió. No una sonrisa grande, una sonrisa pequeña y contenida que pasó por sus labios y se fue, como el destello de algo que brilla un segundo y vuelve a quedar oculto. «Buenas noches», dijo. «Buenas noches, señora». Tomás bajó los escalones, cruzó el patio. La oscuridad del camino lo recibió como siempre, como si nada hubiera pasado. Pero algo en el orden de las cosas había cambiado sin que ninguno de los dos pudiera haberlo nombrado si alguien les preguntara. Fue 3 días después, un jueves de tarde, cuando el sol caía sobre los cafetales con ese ángulo oblicuo que saca el color exacto de las hojas verdes y las vuelve casi doradas.
Tomás estaba solo en el lote 9, podando los chupones de las plantas más jóvenes con el machete corto. Era un trabajo silencioso y metódico, de los que él prefería porque le dejaban la mente tranquila. No escuchó los pasos de ella. La escuchó solo cuando el caballo bayo resopló al pararse en la orilla del lote y para cuando levantó la vista la señora Isabel ya lo estaba mirando desde la silla. No lo llamó, no dijo nada, solo lo miraba. Tomás siguió podando, pero la mirada de ella era de esas que uno siente físicamente, aunque no vea la cara de quien mira. Era una mirada que no era de inspección ni de supervisión. Era la clase de mirada que tiene la gente cuando está tratando de entender algo que no entiende todavía. Él trabajó durante quizás 5 minutos bajo esa mirada sin voltear. Luego, casi sin querer, volvió los ojos hacia la orilla del lote. Ella seguía ahí, y cuando él la miró no desvió los ojos de manera inmediata. Los mantuvo sobre él un segundo más, con una expresión que Tomás no supo leer y que lo inquietó durante toda la tarde de una manera que no tenía nombre todavía. Ella se fue sin decir nada. El bayo tomó el camino de vuelta al casco a paso tranquilo. Tomás siguió podando, pero el machete le pesaba diferente en la mano, y la tarde parecía haber cambiado de temperatura sin que el sol se hubiera movido. Esa noche, en su cuarto de adobe, pensó en esa mirada. La detuvo en la mente como se detiene un objeto recién encontrado en el camino, dándole vueltas para ver de qué está hecho. Había algo en esa mirada que no era solo curiosidad de patrona. Había algo que era reconocimiento, como si ella hubiera visto en el hombre que podaba los chupones de los cafetales, algo que no había visto antes o algo que había visto hace mucho y se le había olvidado dónde. No le dio nombre a eso, le dio vuelta un rato y luego lo dejó quieto, pero no desapareció. Los días que siguieron, la señora Isabel empezó a consultar a Tomás sobre los cafetales con una regularidad que el mayordomo nuevo, un hombre llamado Abelardo Fuentes, traído de Jalapa por Julián, no podía ignorar y claramente no aprobaba. Era un hombre de contabilidad, Fuentes. Sabía de números y de papeles. De la tierra no sabía nada y lo disimulaba mal. Las consultas no tenían forma de conversación todavía. Tenían forma de preguntas directas a las que Tomás daba respuestas directas. Pero la duración de esos intercambios fue creciendo poco a poco, como crece el agua de un río después de las primeras lluvias, sin que uno lo note, hasta que de pronto el río está más ancho que la semana anterior. Habló del sistema de sombra de los cafetales y de qué árboles convenía mantener y cuáles talar. Habló del precio del grano en el mercado de Jalapa y de por qué el intermediario que usaba la hacienda estaba descremando más de lo razonable. Habló de las variedades de café y de cuál daba mejor grano en las partes altas del terreno y cuál en las partes bajas. La señora escuchaba. Tomaba notas a veces. A veces solo asentía con esa atención que se vuelve física. Un día de mediados de abril, cuando conversaban a un lado del beneficiador sobre la renovación del lote 14, doña Carmen apareció con una jarra de agua fresca y 2 vasos. La dejó sobre el borde de la pila sin decir nada y desapareció de vuelta a la cocina. La señora sirvió los 2 vasos sin comentarlo. Le extendió uno a Tomás como si fuera la cosa más natural del mundo. Tomás lo tomó, bebió. El agua sabía a la tierra del manantial y a la piedra del jagüey. Sabía, también, a algo que no tenía nombre pero que era distinto a todos los vasos de agua que había bebido en 11 años en esa hacienda. Siguieron hablando del lote 14. Tomás estaba reparando el muro de contención que separaba el lote 11 del camino viejo. Era un trabajo con herramienta pesada, palanca y mazo, y para media tarde ya tenía las manos ampolladas en los lugares donde el cuero viejo se había gastado. Una de las ampollas reventó al golpear con el mazo y la palma derecha empezó a sangrar despacio. Ese tipo de sangrado lento y persistente que no duele mucho, pero no para. Se envolvió la mano en el trapo que llevaba en la bolsa del pantalón y siguió trabajando.
Era lo que se hacía. La señora Isabel llegó por el camino viejo a pie, cosa inusual. Llevaba el sombrero de paja y una libreta de apuntes y venía claramente de revisar los lotes del lado norte. Cuando vio a Tomás con el trapo en la mano, se detuvo. ¿Qué fue? Nada, señora. Una ampolla. Ella se acercó sin pedir permiso, con ese aplomo de mujer que ha cuidado personas heridas y no se detiene a preguntar si puede. Extendió la mano. Déjeme ver. Tomás no se movió de inmediato. Había algo en mostrar la mano herida que lo ponía en una posición que sus instintos no aprobaban. Mostrar una herida era mostrar un límite, y mostrar los límites era peligroso cuando uno dependía de ser suficientemente útil para quedarse. Pero la señora seguía con la mano extendida, y en su expresión no había lástima, que era lo que él habría rechazado, sino la misma atención práctica y directa con que escuchaba sus informes sobre los cafetales. Le extendió la mano. Ella desenvolvió el trapo con cuidado. La palma tenía la ampolla reventada y un corte limpio de unos 3 centímetros a lo largo del monte de la mano. No era profundo, pero sangraba todavía. Ella lo examinó un momento. Apretó levemente los bordes para verificar que no hubiera tierra adentro, y luego sacó del bolsillo del delantal un pañuelo de tela que envolvió con firmeza alrededor de la palma. Sus manos trabajando sobre la mano de él eran manos de mujer que trabaja también, no manos de señora decorativa. Tenía las yemas callosas de las riendas y de las tijeras de poda, la piel levemente agrietada en los nudillos por el sol y el agua. Manos que conocían la textura del trabajo, aunque fueran manos de propietaria. Tomás la miró trabajar. Sintió el calor de los dedos de ella sobre su palma con una claridad que el resto del mundo perdió por un momento. Como cuando uno está en un cuarto oscuro y alguien prende un cerito. Todo lo demás desaparece y solo existe esa luz pequeña. Ella terminó de anudar el pañuelo. Levantó los ojos hacia él desde abajo porque él era más alto, y por un instante los dos quedaron así, muy cerca, con la mano de él envuelta en el pañuelo de ella, en ese silencio particular que no es vacío sino todo lo contrario. Tomás no dijo nada, ella tampoco. Luego ella dio un paso atrás, recogió la libreta que había dejado sobre las piedras del muro. «Que lo revise doña Carmen cuando llegue al casco», dijo, con la voz levemente distinta, como alguien que ha vuelto de algún lugar que no debería haber ido. «Sí, señora». Ella siguió por el camino viejo. Tomás la siguió con los ojos hasta que la figura con el sombrero de paja desapareció detrás del primer recodo. Bajó la vista a su mano. El pañuelo era de lino, con una inicial bordada en la esquina, una I con una floritura pequeña. Lo apretó despacio en el puño y siguió mirándolo un momento. Luego lo acomodó mejor sobre la herida y retomó el trabajo. Pero en todo lo que quedaba de la tarde, y durante la noche, y durante el día siguiente, el calor de esos dedos sobre su palma no se fue. Se quedó ahí, en la memoria del cuerpo, obstinado y silencioso. Julián Vargas regresó a la hacienda en los primeros días de mayo. Tomás lo vio llegar desde el lote 11, un automóvil negro, de esos que trajeron los años de modernización a las ciudades, levantando polvo en el camino de terracería con la impaciencia de quien llega a un lugar que cree suyo y quiere que todos lo sepan. Llegó con un hombre de traje que traía un maletín y con ese aire de propietario visitante que a Tomás siempre le había parecido más desgastante que la presencia de cualquier capataz severo. Los capataces severos al menos sabían de lo que hablaban. La presencia de Julián cambió el aire de la hacienda de manera inmediata, como cambia el aire cuando llega la temporada de norte. Todos los cuerpos lo sienten, aunque no todos lo digan. Tomás lo notó en doña Carmen, que habló menos de lo habitual durante los días siguientes y se movió por la cocina con más cuidado, como alguien que camina en un cuarto donde hay vidrios rotos en el piso. Lo notó en el mayordomo Fuentes, que de pronto tenía una firmeza nueva al dar las órdenes, la firmeza del que siente que tiene respaldo. Lo notó en los mozos más jóvenes, que bajaban los ojos cuando el hijo del patrón pasaba por el patio.
Y lo notó en la señora Isabel, que siguió haciendo exactamente lo mismo que hacía, pero con una quietud en el cuerpo que no era paz, sino la contención de alguien que sabe que hay un peligro cerca y ha decidido no mostrar que lo sabe. Julián pasó el primer día revisando los libros de contabilidad con Fuentes y con el hombre del traje. El segundo día recorrió la hacienda a caballo con el mayordomo. El tercer día, Tomás supo que algo había cambiado cuando Fuentes llegó al lote 11 en la mañana y le dijo sin mirarlo a los ojos que el patrón quería hablar con él. Julián lo recibió en el corredor del casco, sentado en la misma silla donde Tomás había visto a la señora Isabel cenar sola con su libro. Lo recibió con la informalidad estudiada de los hombres que quieren que uno sienta que no están siendo formales, pero que están siendo absolutamente formales. Era un hombre de 32 o 33 años, bien vestido para hacer campo, con el bigote recortado y los ojos de su padre, pero con algo diferente en la expresión. Los ojos de don Rodrigo habían sido ojos que no veían a los jornaleros. Los ojos de Julián sí veían, y lo que veían lo calculaban. «Fuentes me dice que usted anda mucho con mi madre», dijo Julián, sin preámbulo, y con la voz tranquila de quien no está enojado todavía, pero podría estarlo. «La señora me consulta sobre los cafetales», respondió Tomás. «Mi madre tiene un mayordomo para eso. El mayordomo me pide a mí la información y me la lleva a ella». Hubo un silencio. Julián lo miró con esa mirada de cálculo que Tomás había visto en él desde el primer día que llegó a la hacienda, 20 años atrás, y que no había cambiado en absoluto. Solo había ganado práctica. ¿Cuánto tiempo lleva aquí? 11 años. Mucho tiempo para un jornalero. Sí, señor. ¿Por qué se quedó tanto? Tomás consideró la respuesta. La verdad honesta era que se había quedado porque este era el único lugar donde había dejado de sentirse completamente invisible, primero por los cafetales y luego por esa mujer en el caballo bayo. Pero esa respuesta no era para Julián. «El trabajo es bueno aquí, señor». Julián lo miró durante un momento más. Luego la boca se le movió en algo que no era del todo una sonrisa. «Le voy a pedir que se limite al trabajo, entonces. Mi madre tiene muchas responsabilidades. No necesita distracciones. Como usted diga, señor». «Bien». Tomás se fue. Caminó por el patio con la espalda derecha y los pasos del mismo ritmo de siempre, porque sabía que Julián lo estaba mirando desde el corredor y lo estaba midiendo, y lo que no podía mostrar era que algo de esa conversación lo había afectado. Pero adentro, mientras caminaba, algo frío y antiguo se había instalado en el pecho, algo que reconoció de inmediato porque lo había sentido 20 años atrás, detrás de los huizaches del potrero del norte, mientras escuchaba las voces de un padre y un hijo que jamás iban a ponerse de acuerdo. El secreto que había cargado en silencio durante 11 años empezó a moverse dentro de él, como la brasa que uno creía apagada cuando alguien sopla. Fue esa misma tarde cuando doña Carmen lo buscó. No fue a buscarlo de manera evidente. Simplemente, cuando Tomás pasó por la cocina en camino al cuarto de aperos, la vieja estaba parada junto a la puerta con un atado de chiles secos para el almacén y le habló sin mirarlo, con la misma voz tranquila de siempre. «Tenga cuidado, Tomás». Él se detuvo. «¿Con qué, doña Carmen?» Ella lo miró entonces. Una mirada larga y directa, de las que no necesitan mucho para decir lo que dicen, con lo que sabe. Tomás no respondió de inmediato. Doña Carmen siguió mirándolo. «¿Qué es lo que sabe usted exactamente sobre la muerte del patrón viejo?», dijo ella, con la voz muy baja, casi sin mover los labios. El silencio entre los dos se volvió denso. Tomás la miró a los ojos y vio en ellos algo que lo sorprendió. No pregunta. Certeza. Doña Carmen no le estaba preguntando si sabía algo. Le estaba diciendo que ella ya sabía que él sabía. «¿Usted?» «Yo llevo aquí 30 años», dijo ella, interrumpiéndolo con suavidad, «y he visto muchas cosas que nadie más vio. No porque tenga ojos especiales, sino porque nadie cuida lo que dice delante de la cocinera». Hubo un silencio. «¿La señora sabe?», preguntó Tomás. «La señora no sabe nada.
Y eso es lo que Julián más necesita que siga siendo verdad. Tomás miró el piso de tierra apisonada de la cocina. Luego volvió los ojos a doña Carmen. ¿Por qué me dice esto ahora? La vieja guardó silencio un momento. Luego dijo con una sencillez que pesaba como piedra: porque usted está empezando a querer a esa mujer, y ella está empezando a ver a usted. Y Julián lo vio también. No había juicio en esas palabras, solo el tipo de observación que hacen las personas que llevan mucho tiempo mirando la vida con atención y han aprendido a nombrar lo que ven sin adorno. Tomás no negó nada. ¿Qué me está recomendando usted, doña Carmen? Que decida, dijo ella simplemente, porque el tiempo de no decidir se está acabando. La señora Isabel Vargas de León tenía 38 años y llevaba 6 de viuda. Había llegado a la hacienda a los 24 como esposa de don Rodrigo, que tenía entonces 42, y la había elegido con la misma meticulosidad con que elegía sus semillas de café, buscando calidad, resistencia y rendimiento. No lo había dicho así, naturalmente, pero Isabel, que había aprendido desde muy joven a leer los gestos más que las palabras, lo había entendido desde el principio. No fue un matrimonio infeliz. Tampoco fue lo que ella había imaginado que sería el matrimonio cuando era joven y todavía imaginaba cosas. Fue un matrimonio funcional, de esos que se construyen sobre el respeto mutuo y la utilidad compartida y que en ausencia de amor terminan pareciéndose a él lo suficiente para que ambas partes los soporten sin quejarse. Cuando don Rodrigo murió, Isabel había sentido algo que la avergonzaba todavía y que nunca le había dicho a nadie. Alivio, primero, y luego, casi de inmediato, un grif real y profundo, no por el hombre exactamente, sino por la estructura que el hombre representaba. La certeza de saber dónde estaba uno en el mundo, qué se esperaba de uno, cuál era el perímetro de la propia vida. Sin don Rodrigo, esa estructura se había derrumbado, y Julián, con sus papeles de herencia y su hombre del traje, se había encargado de que los escombros quedaran repartidos de la manera más conveniente para él. Isabel había guardado la fotografía de don Rodrigo en el bolsillo del delantal desde el día del entierro. No por amor, exactamente, aunque había algo de eso también, sino como recordatorio, como uno guarda en el bolsillo una piedra del camino donde tropezó, para no olvidar que el camino tiene piedras. La sacó esa noche, sentada en el corredor, después de que Julián se fue a dormir, y la miró durante un rato largo. El retrato era pequeño, oval, el tipo que se usaba en los años 20, don Rodrigo de traje, con bigote y mirada seria, tan igual a sí mismo que parecía hecho exactamente para ser retrato. Pensó en Tomás Herrera. No pensó en él de manera directa. Lo pensó de la manera en que uno piensa en algo que está tratando de no pensar. Por los bordes, tangencialmente, a través de otras cosas. Pensó en las manos callosas de él sobre el alambre de la cerca. Pensó en la voz baja y precisa con que hablaba de los cafetales. Pensó en la manera en que se había sentado en la silla del corredor con el sombrero en las rodillas y la espalda derecha, con esa dignidad tranquila de persona que no necesita que nadie le confirme su propio valor. Pensó en su mano en el pañuelo. Metió la fotografía de vuelta al bolsillo del delantal. Se levantó, se fue a dormir. Pero en sus sueños, esa noche las manos de don Rodrigo y las manos de Tomás se confundieron de una manera que no tenía sentido racional y que sin embargo tenía todo el sentido del mundo. Julián se fue a finales de la primera semana de mayo, pero antes de irse tuvo una conversación con el mayordomo Fuentes que Tomás no escuchó, aunque sus efectos llegaron al día siguiente en forma de nuevas instrucciones sobre los turnos de trabajo. Tomás quedaría asignado a los lotes del sur, los más alejados del casco, y sus recorridos de inspección serían en las mañanas mientras la señora Isabel hacía los suyos en las tardes. No era una orden de echar al jornalero, era una orden de separar sin hacer ruido.
Doña Carmen le informó de esto en la cocina de la misma manera indirecta de siempre mientras amasaba la masa de las tortillas para el almuerzo. Fuentes va a cambiar sus turnos mañana, dijo sin mirarlo. Lotes del Sur, mañanas. Tomás procesó eso en silencio. ¿La señora sabe? La señora sabe que Julián le dio instrucciones a Fuentes. No sabe el contenido exacto. ¿Va a preguntarle? No, dijo doña Carmen. Y usted tampoco. Tomás asintió. Entendía la lógica. Preguntar sería poner a Isabel en la posición de tener que elegir entre su hijo y su jornalero. Y eso era exactamente lo que Julián quería que pasara, porque sabía que en ese terreno él ganaba. El cambio de turno se hizo. Tomás fue al sur, la señora fue al norte. Los cafetales siguieron igual, el mundo siguió igual. Pero la distancia nueva entre los dos tenía una textura particular. Era una distancia impuesta, no elegida, y eso la hacía sentirse diferente a cualquier otra distancia. Como la diferencia entre un muro que uno pone porque necesita privacidad y un muro que alguien pone para separarte de algo que quieres. Julián regresó en junio. Esta vez sin el hombre del traje. Y esta vez fue directo a la señora Isabel. Tomás no escuchó esa conversación. La supo por doña Carmen, que la supo por la muchacha que servía en el corredor y que tenía la discreción natural de los invisibles. Es decir, ninguna. Julián le había dicho a su madre que pensaba vender los lotes del sur para pagar deudas en la ciudad. Isabel se había opuesto. Julián le había recordado, con la cortesía fría de los hijos que saben que tienen el papel firmado, que la hacienda era suya y que ella vivía ahí por consideración, no por derecho. Isabel le había respondido algo que doña Carmen no pudo escuchar completo, pero el tono había sido de los que no se doblan. La señora no le tiene miedo, le dijo doña Carmen a Tomás esa tarde, pero debería. ¿Por qué? Doña Carmen lo miró con esa mirada larga. Porque Julián no paró en matar a su propio padre para quedarse con esto, dijo, con la voz tan baja que Tomás casi no la escuchó. No va a parar en otra cosa para quedarse con lo que queda. El silencio que siguió fue el tipo de silencio que tiene peso y temperatura. «Usted sabe lo que yo sé», dijo Tomás. «Sé que usted vio algo que no debía ver», dijo ella. «Y sé que lo ha cargado solo demasiado tiempo». Pausa. Los hombres que callan, no callan por cobardía, Tomás. Callan porque saben que nadie les va a creer. Tomás la miró. Ella lo miró de vuelta. «Pero hay una persona en esta hacienda a quien le va a creer», dijo doña Carmen. «Y esa persona tiene más derecho que nadie de saber». Tomás no pudo dormir. No era la primera vez en 11 años, pero esa noche la insomnio tenía una calidad diferente. No era el insomnio del cansancio sin sueño, sino el de la decisión que no se termina de tomar. La brasa que había cargado en el pecho desde el año 38 ardía ahora con un calor que no podía seguir ignorando. Se levantó antes del amanecer. Salió al patio. El aire de madrugada en Coatepec era frío y cargado de humedad, con ese olor a tierra mojada y a café en flor que a Tomás le había llegado a parecer el olor de su propia vida. Las estrellas todavía brillaban entre las nubes bajas de la sierra. Se quedó parado en el patio un rato largo, mirando el corredor oscuro del casco, la ventana apagada del cuarto de la señora, la sombra del Sabino grande que se movía despacio con el viento. Pensó en don Rodrigo. Pensó en el corte limpio en la pata del alazán. Pensó en Julián mirándolo con esos ojos calculadores. Pensó en Isabel envolviendo su mano con el pañuelo de lino, con esa atención práctica y directa que no sabía ser otra cosa que honesta. Pensó en lo que doña Carmen había dicho. Hay una persona en esta hacienda a quien le va a creer. Cuando el cielo empezó a aclararse por el oriente, con ese gris azulado que precede al amanecer en las alturas de Veracruz, Tomás había tomado su decisión. Fue al corredor del casco directamente, sin rodeos, con el sombrero en la mano y la espalda derecha. Era su hora de almuerzo, pero no llevaba taco. Sabía que Fuentes no estaba. Había salido al pueblo a primera hora con el automóvil de Julián. Sabía que doña Carmen estaba en la cocina.
Sabía que la señora Isabel estaría sola. Estaba en el corredor con el libro en la mano, pero no estaba leyendo. Miraba los cafetales del lote más cercano con esa mirada de lejos que tienen las personas cuando están pensando en algo que no tiene nada que ver con lo que están mirando. Lo escuchó llegar por el patio y lo miró. No dijo nada, esperó. Tomás subió los escalones del corredor. Se paró frente a ella de pie, porque no buscaba silla esta vez. Lo que iba a decir no era de los que necesitan comodidad. «Señora», dijo, «necesito contarle algo que debí haberle dicho hace muchos años. Si me quiere echar cuando termine de escuchar, lo voy a entender». Isabel cerró el libro despacio. Lo miró con esa atención que era física. «Hable», dijo, y Tomás habló. Habló del potrero del norte en mayo del 38, de los caballos que escuchó antes de verlos, de las voces de don Rodrigo y Julián detrás de los huizaches, de la frase del padre sobre el testamento. Habló del accidente 3 semanas después, del alazán traído de regreso a la hacienda con el corte limpio en la pata delantera derecha, el corte que no era de piedras, sino de navaja. Habló del mozo que traía el caballo y no podía mirar a los ojos. Habló todo, despacio y con palabras precisas, sin adorno y sin exageración, de la manera en que había aprendido a hablar de las cosas que importan, nombrándolas exactamente como eran. Isabel no lo interrumpió. Escuchó con el mismo cuerpo inclinado hacia adelante de siempre, los ojos fijos en él, la mano quieta sobre el libro cerrado. Pero mientras él hablaba, algo fue cambiando en su expresión de una manera que Tomás observaba de reojo, y que era como ver el cielo antes de una tormenta. Primero, la quietud excesiva, luego el cambio de luz, luego algo que venía de adentro hacia afuera, sin poder pararse. Cuando Tomás terminó, hubo un silencio largo. Isabel no lloraba. Sus ojos estaban secos y muy abiertos, con ese brillo particular del que acaba de escuchar algo que reorganiza retroactivamente todo lo que ha vivido. «¿11 años?» dijo finalmente, con la voz baja. No era acusación, era una pregunta que contenía más dolor que cualquier acusación. «Sí, señora». «¿Por qué ahora?» Tomás la miró directamente, porque antes no tenía razón para hablar. Y ahora sí. Ella lo miró durante un momento largo, luego bajó la vista al libro cerrado en su regazo, lo abrió, lo volvió a cerrar, metió la mano al bolsillo del delantal y Tomás vio sus dedos cerrarse sobre algo pequeño y apretarlo. La fotografía de don Rodrigo. Él lo sabía sin verla. «¿Hay algo que pruebe lo que usted vio?», preguntó. «Solo mi palabra, señora». «Su palabra», repitió ella. Y había en esas dos palabras una densidad particular, como si las estuviera pesando. «La palabra de un jornalero contra la de un propietario», dijo Tomás, sin amargura, «solo con la honestidad de quien nombra la realidad sin esperar que cambie». «La palabra de un hombre que no tiene nada que ganar con mentirme», respondió ella. Y lo miró a los ojos de manera directa y sostenida, de esa manera que Tomás había aprendido en los últimos meses a reconocer como la manera en que Isabel Vargas de León miraba las cosas cuando había decidido creerlas. Julián llegó 2 días después. Esta vez llegó con más hombres. 2 en el automóvil y 1 a caballo que traía los documentos de la notaría. Los documentos para la venta de los lotes del sur, que era la primera pieza de la hacienda que pensaba convertir en efectivo. Llegó con esa energía de hombre que ha tomado ya una decisión y solo viene a ejecutarla, y con la seguridad de quien sabe que tiene el papel firmado y los testigos presentes. Lo que no esperaba encontrar era a su madre de pie en el corredor, con los brazos cruzados, y el mayordomo Fuentes, a un lado, con cara de no saber dónde meterse. Tampoco esperaba encontrar a Tomás Herrera parado en el patio, a la vista, quieto y con la espalda derecha. Julián bajó del automóvil, miró a su madre, miró al jornalero, volvió a mirar a su madre. «¿Qué es esto?», dijo. «Quiero hablar contigo antes de que hagas cualquier cosa con esos papeles»,
dijo Isabel, con una voz que Tomás no le había escuchado antes, más fría y más firme que de costumbre, con esa clase de calma que no es ausencia de emoción, sino dominio de ella. No hay nada de qué hablar, mamá. Los lotes del sur son míos. Quizás, dijo ella, pero hay cosas que tenemos que discutir primero. El hombre de la notaría, que había bajado del automóvil detrás de Julián, se quedó quieto con el maletín en la mano, evaluando la situación con esa prudencia de funcionario que sabe cuándo una transacción tiene más aristas de las que parecía. «Adentro», le dijo Julián a su madre. «Esto no es para ventilarlo en el patio». «No», dijo Isabel. «Aquí está bien». Y fue esa sola palabra, aquí, dicha con esa firmeza tranquila, lo que le dijo a Julián que algo había cambiado. Sus ojos fueron al jornalero y volvieron a su madre. Y en esa fracción de segundo, Tomás vio en la mirada de Julián algo que reconoció. El cálculo veloz de quien evalúa una amenaza y mide sus opciones. La cena obligatoria 3. A confrontación pública. Julián dio 4 pasos hacia el corredor. Los mozos que andaban por el patio se detuvieron sin ser llamados. Doña Carmen apareció en la puerta de la cocina y se quedó ahí, quieta, con las manos en el delantal. El hombre de la notaría no se movió. «Oiga», le dijo Julián a Tomás, con esa voz baja y calmada de los hombres que están enojados y no quieren que se note. «¿Qué está haciendo usted aquí?» «Trabajar», dijo Tomás. «Le dije que se limitara al trabajo de los lotes del sur». «Sí, señor». Tomás no se movió, pero la señora me pidió que estuviera aquí. Julián lo miró durante un segundo. Luego se volvió hacia su madre. «¿Qué le contó este hombre?» Isabel no respondió de inmediato. Metió la mano al bolsillo del delantal y sacó la fotografía de don Rodrigo. La sostuvo un momento, luego la guardó de vuelta. «Me contó la verdad», dijo. El silencio que siguió fue de los que tienen peso. Todos los presentes en ese patio, mozos, mayordomo, notario, cocinera, lo sintieron de la misma manera que se siente cuando el aire cambia antes de la tormenta. El rostro de Julián no cambió de expresión. Eso fue lo que más le dijo a Tomás. Un hombre inocente se habría confundido o se habría enojado o habría preguntado qué verdad. Julián no preguntó. Solo miró al jornalero con esa mirada de cálculo. La palabra de un jornalero, dijo, con una voz que intentaba ser despectiva, pero salió demasiado controlada para serlo. «¿Eso es lo que vas a poner contra mí, mamá? ¿La palabra de un peón? La palabra de un hombre que no tiene nada que ganar con mentirme», respondió Isabel. Las mismas palabras que había dicho en el corredor 2 días antes, dichas ahora en voz alta, con testigos. Julián la miró durante un momento. Luego se volvió hacia Tomás con una expresión que había dejado caer la máscara de la cortesía calculada. «Usted no sabe lo que está haciendo», le dijo. Tomás lo miró directamente. Cuando habló, lo hizo despacio y con voz tranquila, de la manera en que habla alguien que ha decidido y no tiene vuelta atrás. «Sé exactamente lo que hago, señor, y también sé lo que usted hizo en mayo del 38 en el camino del arroyo». El patio se quedó completamente quieto. El viento que venía de los cafetales movió las hojas de los árboles de sombra con ese sonido suave y constante que Tomás había escuchado miles de veces. Las chachalacas del monte hicieron su escándalo de media mañana y se callaron. Julián abrió la boca, la cerró. «Esta hacienda y todo lo que ella produce», dijo Tomás sin alzar la voz, «fue cuidada por muchos hombres que nunca tuvieron nombre para usted. Su padre murió en este camino. Esta mujer lleva 6 años de viuda sin que nadie le diga por qué. Eso tiene un nombre, aunque a usted no le guste que lo digan en voz alta». El hombre de la notaría había dado un paso hacia atrás. Fuentes miraba el piso. Doña Carmen seguía en la puerta de la cocina, quieta y con los ojos en Julián. Julián miró a su madre, y en esa mirada, bajo toda la frialdad y el cálculo, Tomás vio algo que no esperaba ver. Miedo. No al jornalero,
a la mujer parada frente a él con los brazos cruzados y los ojos secos y la mano en el bolsillo del delantal apretando la fotografía. «Esos papeles que traes», dijo Isabel, con una voz que había perdido cualquier resto de duda, «¿los firmo yo o no los firma nadie? Esta hacienda fue de tu padre, y mientras yo esté aquí, va a ser de él». Julián la miró durante un momento largo. Luego miró al notario. El notario guardó el maletín. Julián no dijo nada más. Se subió al automóvil. El motor rugió. El polvo del camino de terracería se levantó y se asentó detrás del auto hasta que el negro del vehículo desapareció por el primer recodo. El patio quedó en silencio. Nadie habló durante un rato. Los mozos volvieron despacio a lo que estaban haciendo. Fuentes entró al casco sin decir palabra. El hombre de la notaría, que había quedado a pie sin automóvil, caminó hacia el camino del pueblo con el maletín bajo el brazo y la expresión de alguien que prefiere olvidar lo que acaba de presenciar. Doña Carmen desapareció a la cocina. Isabel bajó los escalones del corredor. Caminó por el patio hasta quedar parada al lado de Tomás, mirando el camino de terracería donde todavía se asentaba el polvo del automóvil de Julián. Él siguió la mirada de ella. Los dos miraron el mismo punto en el camino vacío, en ese silencio compartido que no necesitaba llenarse de palabras. La mano de ella salió del bolsillo del delantal con la fotografía. La miró un momento. Luego la metió de vuelta y la dejó ahí. No lloró, no habló. Solo estuvo ahí, parada junto al hombre que había cargado 11 años de silencio para poder estar en ese patio en ese momento, y miró el camino que todavía guardaba el polvo levantado por quien se había ido. Tomás no se movió tampoco. Estuvo quieto a su lado con el sombrero en la mano y la espalda derecha, mirando los cafetales que había cuidado durante 11 años, sintiendo el calor del sol de mediodía sobre el cuero curtido de su cuello y escuchando el sonido del viento entre las hojas del café con flor, ese olor de jazmín y tierra mojada que era el olor de su vida entera y que en ese momento, por primera vez, tenía el peso de algo que también era de otro. Ella dijo, después de un rato largo, sin voltear a verlo: «No sé qué va a pasar con Julián». «No», dijo él, «yo tampoco, pero sé que esta hacienda necesita a alguien que la conozca de verdad». Tomás no respondió de inmediato. El viento movió las hojas del sabino grande. Una chachalaca solitaria gritó una vez en el monte y se cayó. «La conozco», dijo él finalmente, despacio, «desde hace 11 años». Ella lo miró entonces, de perfil primero y luego de frente, con esa mirada directa y sostenida que Tomás había aprendido a reconocer. Y en esa mirada no había ya la distancia del patrón al jornalero, ni la del jornalero al patrón. Había solo dos personas paradas en el mismo patio, mirándose de la misma altura, con el mismo sol sobre las dos. «Lo sé», dijo ella. Y fueron esas dos palabras, sencillas y directas, como todo lo que Isabel decía, las que pesaron más que cualquier otra cosa dicha ese día en ese patio. El viento siguió moviendo los cafetales. El olor del grano en flor se intensificó un momento con la brisa y luego se asentó, tranquilo y constante, sobre la tierra roja de Coatepec. Si alguna vez cargó en silencio una verdad que pesaba demasiado para guardarse sola, si alguna vez esperó que alguien simplemente lo creyera sin necesitar más prueba que su palabra, déjenos su like, suscríbase a Cuentos del Viejo Campo y active la campanita para no perderse ningún relato. Son historias de gente que no tuvo nombre en los libros, pero tuvo vida entera en la tierra. ¿Desde qué lugar del mundo nos escucha hoy? ¿Hubo alguna vez en su vida una deuda que el tiempo no pudo borrar, algo que usted guardó callado mucho tiempo porque no encontraba a quién decírselo? Cuéntenos en los comentarios. Lo que se comparte aquí nunca se pierde.